venido comentando desde ayer en un video. El expresidente Andrés Manuel López Obrador presentó el fin de semana su nuevo libro. Ha escrito varios y este es un libro nuevo que se titula Grandeza. Es el primero que publica después de haber dejado la presidencia de la República el 1 de octubre de 2024, o el 30 de septiembre, para ser precisos. Y este libro, lo dice en este video de 49 minutos, pues busca hacer una interpretación novedosa de los pueblos originarios de México. Y se llama Grandeza, y eso es lo que el expresidente quiere resaltar a través de este libro, que es un libro pues de bastantes páginas. Y hay una parte, habla en el video de varios de los contenidos del libro. En una de las frases o en una de las partes del video habla sobre el tema de los sacrificios humanos. Tengo aquí, no he leído el libro todavía, para serle franco, pero sí tengo aquí pues una parte del libro y la voy a leer textualmente. Dice el expresidente López Obrador que los sacrificios humanos y el canibalismo no existieron en el México prehispánico y que su invención correspondió más al fanatismo y a la perversa estrategia de justificar con ello la esclavitud y la crueldad en aras de la avaricia y el despojo de bienes y riquezas de los pueblos originarios. La propaganda sobre los sacrificios humanos, dice un poco más adelante, y el canibalismo fueron inventos del conquistador Hernán Cortés y sus huestes, propalados por la nobleza y el alto clero, leyendas elaboradas por frailes y burócratas, difundidas de manera ininterrumpida por cronistas y escritores de pensamiento racista y conservador. Con todo respeto, y en ello no incluyo a los pueblos de Europa, sino a sus élites, fue allá en ese continente donde se practicaron exterminios masivos y los crímenes más crueles por la barbarie del fanatismo religioso. Bueno, eso escribe. Ahora vamos a escuchar cómo lo dijo en este video el fin de semana el expresidente López Obrador. Pero además hacen sacrificios de sangre, arrancan los corazones, los exponen, los ofrecen a los dioses. Todo eso es pura mentira, y eso lo demuestro. No hubo sacrificio. Cortés dice, ese fue el que creó todo. Y los frailes, sobre todo Motolinía, hizo la cartilla de las mentiras. Aquí van a encontrar. Y todos copiaron hasta la fecha. Hay muchos incluso profesionales de la ciencia social. Bueno, como usted pudo escuchar, esto no es una opinión. Si fuera más una opinión, a lo mejor no nos ocuparíamos de este tema, pero en un libro que se propone una reinterpretación de la historia y que está, como usted escuchando, dando como un dato duro que no hubo sacrificios humanos en el México prehispánico, pues creo que es importante examinar el tema, y por eso hemos invitado, como hemos hecho en otras ocasiones cuando hay asuntos de esta índole que tienen que ver con el pasado prehispánico del país, a Eduardo Matos Moctezuma, arqueólogo, antropólogo e historiador mexicano. Eduardo, gracias por estar nuevamente con nosotros. Gracias a ustedes, Pascal. Y perdona por la larga introducción, pero creo que era necesaria para contextualizar nuestra plática. Eduardo, pues la pregunta es directa. ¿Los sacrificios humanos en el México prehispánico fueron una invención de los conquistadores, religiosos, etcétera, o hay fundamento para decir que sí existía tal cosa? En efecto, tenemos evidencias arqueológicas, es decir, previas a la llegada de los españoles, en las cuales se ve con toda claridad que sí se practicaba el sacrificio humano, y lo tenemos a través de esculturas, de bajorrelieves, digamos, de cerámica, etcétera, etcétera. Inclusive en cráneos mismos, que se puede ver el caso de sacrificio por decapitación, que también era
junto con el de extracción del corazón, era de los, digamos, de los que se tiene mayor evidencia, ¿no? Ujú. Entonces, esto además lo vemos tanto en esas representaciones como en códices, y ahí tenemos, por ejemplo, un códice prehispánico, que es el Códice Borgia, ¿verdad? Actualmente depositado en la Biblioteca Apostólica Vaticana, en donde en varias láminas se puede ver al individuo, a la víctima que está acostada sobre la piedra de sacrificios y cómo se le está precisamente sacrificando. Pero lo tenemos en el Tajín, en el juego de pelota, en uno de los juegos de pelota, hay como 18 en el Tajín, pero en uno de ellos vemos un relieve en el cual también la víctima está acostada y un sacerdote con un gran cuchillo, un navajón, está por sacrificar a la persona. También lo tenemos en lápidas, en Izapa, en el mundo maya, en bueno, y me voy a Templo Mayor, que obviamente pues conozco más o menos bien, Sí, y sí. allí hemos encontrado el Zompantli que está siendo analizado por Raúl Barrera, arqueólogo, y una serie de especialistas, antropólogos físicos y otros más, ¿verdad? En los cuales tenemos, tal como lo describe algún cronista, por ejemplo, Andrés de Tapia, de que se encontraba el Zompantli, el cual, por cierto, es representado en muchas ocasiones, y allí, pues, estos cráneos que se han encontrado son una cantidad enorme y corresponden a sacrificados enemigos de los mexicas, ¿no? Ahora bien, mira, lo que es importante es no idealizar, Ujú. con lo cual se cae en un planteamiento idílico, etcétera, sino ver la historia tal como es, Claro. aceptar esa historia y y en este caso también vale la pena recordar algo, Pascal, y es que el sacrificio humano se practicó en muchas sociedades de la antigüedad, Sí. es decir, griegos, romanos, en China, Egipto, entre los incas, etcétera, etcétera. Entonces, hay un libro sobre el sacrificio humano en el cual hemos colaborado muchos investigadores, en el cual se habla claramente pues de todas estas expresiones. Lo importante es saber por qué se hacía el sacrificio Eso humano. quería yo preguntarte, estimado Eduardo. ¿Cuál era el propósito? Porque uno puede, digamos, un no experto puede pensar que una parte tenía que ver con aterrorizar a los enemigos, a los rivales, pero otra parte, o alguien más puede decir, no, pues tenía un propósito de obtener una buena agricultura, una buena cosecha. ¿Cuál era la razón principal o las razones principales para practicar el sacrificio humano? Bueno, en el caso de la extracción de corazón, eh, tenemos que en las sociedades nahuas, sobre todo, era principalmente como para ofrecerlo al sol, es decir, Ujú, que el sol no detuviera su andar, ujú. ¿verdad? Y por lo tanto se acabara el mundo, sino que era el alimento, ¿verdad?, del enemigo que se le daba al dios solar, que a Huitzilopochtli, para que el sol continuara y siguiera habiendo vida. Es decir, es la vida a través de la muerte, digamos, ¿no? Sí. Pero también, claro, por ejemplo, el Zompantli conllevaba un mensaje también a los enemigos de Tenochtitlan o de otros lugares donde se han encontrado y siempre representados con cráneos, con las vigas atravesados en una viga, en fin. Y esto es importante porque también mandaba un mensaje, diríamos, político a los enemigos de que la guerra en Mesoamérica se dio en todas las sociedades a partir prácticamente del clásico, de lo que llamamos el clásico mesoamericano. Entonces, como ves, según el tipo de sacrificio,
era la intención que se le, digamos, que tenía, ¿no? Entonces, allí pues ya tienes por lo menos dos en relación, una al corazón y otra a los decapitados Ujú. que eran colocados en el Zompantli. Bueno, ¿cuál es el libro que me mencionabas para tener la bibliografía? Sí, mira, es un libro publicado por la UNAM Ujú. y por el INA, por el Instituto de Antropología, coordinado por Guillaume Olivier, un investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM, y por Leonardo López Luján. Eh, digamos, no tengo aquí el título, pero es más o menos el No te preocupes. sacrificio Sí. en Mesoamérica, ¿verdad? Ujú. Y es fácilmente conseguible, De o acuerdo. sea, pero más o menos este es el dato que puedo darte, Sí. y lástima que no lo tuve aquí a No, no, mano. no, 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 no hay problema. Vamos a buscarlo ahora, pero es sobre todo para quien quiera profundizar Sí. en el tema, ¿no? Y creo que es importante lo que dijiste, pues no hay que idealizar. Y yo agregaría que pues tampoco juzgar las prácticas de hace 500 o más años a partir de la luz de los hechos de hoy, sino tratar de entender la historia, primero tener los datos correctos de la historia y tratar de entender por qué razones, tú lo expusiste muy bien, se realizaban los sacrificios humanos, pero pues creo que la primera tarea del historiador pues es tener los datos correctos, ¿no? Tienes toda la razón. Es decir, porque de otra manera, pues se puede fácilmente caer en especulación, inclusive en manipulación de la historia en un momento dado. Sí. Entonces, sí es muy importante no pretender idealizar, sino ver las causas que provocaban determinado fenómeno. Ujú. Entonces, esto es muy importante para digamos, estar apegado a una realidad, ¿verdad? A tener un acercamiento a diferentes aspectos, sobre todo del mundo prehispánico, ¿no? Sí. Yo buscando un poco de información sobre esto vi que hay una estatuilla o una escultura pequeña de una deidad que llamaban Xipetotec, ¿no? Que es que tiene, digamos, viste la piel de una persona desollada. Así es. Sí, esa era una fiesta especial que había en la cual efectivamente hay varias representaciones en cerámica, en fin, de este dios de Chipetotec, que es nuestro señor el desollado precisamente, Sí. y que se revestía con la piel de un desollado. Esto estaba relacionado inclusive en parte con el, digamos, con la llegada del agua, con la llegada de la fertilidad Ujú. para que las plantas crecieran, etcétera. Todo esto tenía un simbolismo muy, muy especial, ¿no? Sí. Una última pregunta. ¿Los sacrificados eran siempre enemigos o también podía haber sacrificados entre la propia población que practicaba el sacrificio? Sí, claro, en parte y en buena medida eran de enemigos, pero también había, según las ceremonias, según, digamos, su calendario, sus festividades, pues también podía haber personas de la misma sociedad, ¿no? Ujú. Que practicaba el sacrificio. Entonces, sí, esto está también muy claramente expresado y mira, precisamente se está haciendo estudios de ADN en los cráneos del Zompantli que encontramos en Tenochtitlan, en donde estamos viendo, digamos, la procedencia de todos estos cientos de cráneos que han sido Ujú. encontrados ahí. Bueno, pues Eduardo, como siempre, mi agradecimiento contigo por tu buena disposición de conversar y ayudarnos a entender estos temas. Un gran abrazo, Pascal. Otro de vuelta, gracias. Don Eduardo Matos Moctezuma, arqueólogo, antropólogo, historiador mexicano. Bueno, pues ahí tiene usted. Digo, no he leído el libro. Digo, como es un personaje público, habrá que consultarlo, pero un dato que él quiso enfatizar en su video fue que es falso que hubiera
sacrificios humanos. Entonces, si es un dato central del libro, pues no he leído el libro, pero no sé qué pensar del libro, ¿verdad? Si él escogió ese dato para divulgarlo, para promoverlo, y dice que es falso que hubiese sacrificios humanos, y acabamos de escuchar a Eduardo Matos Moctezuma, pues no sé qué más decir del resto del libro. Vamos